Muy bien, recording in progress, ahí estamos. ¿Me escuchan? Necesito un hola. Hola, profe. Gracias, muy amable. Bueno, entonces decíamos que, ahí está, la gota gotosa. Bueno, entonces, espera un poquito que... Vamos a poner a compartir igual algo para que no, porque no busque nada. Estuve mirando otras cosas y no miré nada. Pero lo que podemos hacer es poner cualquier cosa para compartir. Bueno, que teníamos antes, no importa. Y dibujamos en el dibujo. Bueno, esto es para poder dibujar, porque así uso las herramientas de dibujo ahí en el fondo. Bueno, entonces decía que nada, contábamos todo el mecanismo, entonces por el cual el ácido úrico podría modificarse. Entonces, una cosa que me faltó del cuadro, que nada, me faltó unir una cosita más, pero porque nosotros lo habíamos dibujado así, me faltó una unión nada más, pero bueno, habíamos dicho la vía de novo, con formación de 5-fosforribosil pirofosfato. Para formar entonces bases nitrogenadas. No, para formar bases nitrogenadas no, para formar nucleótidos que a su vez dan origen, por supuesto, a ácidos nucleicos. A su vez dijimos que los nucleótidos daban origen a la formación de, cuando se degradaban, formaban las bases nitrogenadas, las purinas. Y las purinas podían formar nucleótidos también. Lo que sí, para formar nucleótidos, por supuesto, necesitan de la 5-fosforribosil pirofosfato. ¿Por qué? Porque para formar el nucleótido necesito la base, purina, más ribosa, o desoxirribosa y fosfato. Entonces 5-fosforribosil pirofosfato forman la otra parte del nucleótido, porque si no, ¿qué nucleótido tengo? O sea que está aclaramos eso. O sea que cuando dijimos que vuelve de la purina al nucleótido, aclaramos esto. Y acá en este sentido, hay enzimas que hacen este pasaje. Una de esas enzimas es la ¿cómo se llama? Hipoxantina guanina, fosforibosil transferasa. La cuento esta porque esta justamente es una forma de explicar algún tipo de aumento porque dijimos las purinas se transforman en xantinas y las xantinas se transforman en ácido úrico. Entonces, hay una patología que por suerte no es frecuente, en la cual esta enzima está deficiente. Si falta la enzima HGPRT, hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, entonces hay acumulación de purinas, y por lo tanto hay acumulación de xantinas, y por lo tanto hay aumento de ácido úrico. O sea que este es un caso que explicaría perfectamente cómo el metabolismo alterado de las purinas produciría aumento de las purinas y por ende aumento de las xantinas y por ende aumento del ácido úrico. Esta es una de las causas, pero no es algo común. ¿Cuál es bueno, la cuestión no es la más común. Ahora vamos de vuelta. Entonces ahí tengo el tema que habíamos dicho. Entonces, recalculando. 。  . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
No soy yo el del ladrido, ni tampoco perro mío. Se escucha ahí de que viene de la calle el ladrido del perro que justo se puso a ladrar acá. Ahí está el amigo perro. Bien. Entonces, el ácido úrico aumenta, causa por la cual tengo gota. ¿Por qué puede aumentar el ácido úrico? Puede pasar que aumento en la producción, producción, y acá voy a poner más, sí, no está bien, aumento en la producción, nada, aumento en la producción. O disminución en la secreción, en la excreción, perdón. Causas por las cuales aumenta el ácido úrico. El aumento en la producción es porque obviamente hay mayor catabolismo de las purinas. Aumento en la producción implica aumento del catabolismo de las purinas. Porque entonces aumento de la producción está relacionado con aumento en purinas. ¿Por qué pueden estar aumentadas las purinas? Por la ingesta. O pueden estar aumentadas las purinas por déficit en su utilización. Perfecto. De estas dos cosas, la más importante sería el déficit en la utilización. Ya que, creo que estaba hablando de eso cuando se cortó, ya que las purinas han demostrado no aumentar más de un 5% los valores de ácido úrico en sangre, las purinas que ingerimos. De la ingesta, no más del 5%. Quiere decir que si una persona tiene un ácido úrico de 7, solamente 0,35 corresponden a la ingesta. Y que en una ingesta muy copiosa, esto puede llegar a aumentar en todo caso al 7%, que 0, al 10%, que es 0,7. O sea que de este ácido úrico que está elevado a 7, es nada la incidencia de la comida. Aún así, ojo, porque cuando el paciente tiene elevado el ácido úrico, igual le restringimos las purinas, lógicamente, porque es como todo, si se está incendiando, no le echamos fuego, pero no le echamos queroseno, pero quiero decir que la ingesta influye relativamente poco en la aparición de la gota. Entonces, aumento de la producción por aumento de purinas, que tiene que ver con la ingesta y con el déficit de utilización. Bien. Disminución de la excreción hace referencia a que por distintos motivos el ácido úrico no se puede excretar, ya sea porque los mecanismos renales no funcionan para excretar. Profe, ¿Sí? ¿por qué se da el déficit en la utilización? Y el déficit de la utilización significa que, por ejemplo, me falta una enzima como la que les contaba hace un ratito. Me falta, por ejemplo, la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, y entonces no puedo usar esas bases para unirlas al 5-fosforribosilpirofosfato y formar nucleótidos de esa manera. Los nucleótidos se me forman de novo, pero no se me forman por esa vía. Entonces tengo un exceso, o sea, esto que habíamos contado, viste que pusimos 5-fosforribosilpirofosfato, Pero es porque las enzimas se van perdiendo a lo largo de la vida.
También puede ser que algunas enzimas se pierdan a lo largo de la vida, pero la cuestión tiene que ver con esto. No puedo usar las bases, las purinas, no las puedo usar para unirlas con 5-fosforibosilpirofosfato para formar los nucleótidos. Los nucleótidos pueden no estar faltándome. ¿Por qué? Pueden no estar faltándome porque tengo la vía de novo, que es otra vía que no necesita hacer este camino. Pero sí se me aumenta esto. Entonces, déficit en la utilización, la ingesta. Y me falta una más, perdónenme, acá hay algo importante que no ve. Epa, aumento del catabolismo de los ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo degrado mucho ácido nucleico, fabrico mucha purina. Y por ende voy a fabricar mayor cantidad de xantina y por ende voy a fabricar mayor cantidad de ácido úrico. O sea que mayor catabolismo de los ácidos nucleicos. No puedo usar las purinas para fabricar los ácidos nucleicos. O como demás, todas estas cosas me aumentan la cantidad de purinas que tengo en sangre. Y por ende me aumentan la producción de ácido úrico. Pero puede ser que no lo excrete el ácido úrico. Disminución en la excreción. ¿Por qué? Porque los mecanismos renales no están funcionando para excretar. O porque hay un exceso de ácidos para ser eliminados. Es decir, hay exceso de ácidos para ser eliminados, o bien puede pasar que hay un exceso de ácidos, o puede ser que el riñón, los mecanismos renales fallan, mecanismos renales alterados, o puede ser que no excrete porque hay aumento de ácidos orgánicos que compiten con el ácido úrico. O sea que si uno toma mucha vitamina C, por ejemplo, también podría competir con... Y la vitamina C interfiere, sí, en la secreción de ácido úrico, sí, efectivamente. Eso, digamos, no es que es condición, pero porque ahora vamos a ver de qué se trata bien la cosa. Está bien, la respuesta es sí. Ahora vemos cómo sigue el asunto. Entonces tengo el aumento del ácido úrico por estos motivos. ¿Por qué eso aumenta el ácido úrico? Por estas situaciones. Y entonces aumenta el ácido úrico en la sangre. Ahora, cuando uno dice cuál es la causa de la gota, en la mayoría de los casos, el 90% de las gotas, ¿cuál es la causa del 90% de las gotas? O sea, ¿cuál es el 90% de los casos por los cuales el ácido úrico aumenta de todo esto? El 90% de los casos de la gota es ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Se lee lo que escribí acá, ¿no? Sí, yo lo leo perfecto en el celular. ¿Qué dice acá? ¿Saben leer? Damas. Todas damas. Idiopática. Idiopática. ¿Y qué significa idiopático? Idiopático significa que, esto lo vimos durante todo el año, ¿no? Que cree que esta es la primera vez que en la palabra idiopática. Cuando revisen los videos, cuando revisen sus apuntes y todo, van a darse cuenta que esto ya está escrito 1000 veces. Idiopática o esencial, no conocemos la causa. Quiere decir que puede ser una, dos o varias combinadas entre sí. Por eso, cuando decís lo de la vitamina C es correcto, pero también es cierto que si uno no tiene los mecanismos que están fallando, puede eliminar el ácido úrico normalmente. Pero sí es cierto que, ojo, que hay que tenerlo en cuenta. O sea que la vitamina C puede ser un motivo por el cual aumente el ácido úrico, sí. ¿Es magia? No, es porque se compite en esto. Ahora,
el organismo puede, digamos, manejar dosis más alta de vitamina C con su ácido úrico, también lo puede hacer. También lo puede hacer, pero hay que tener en cuenta que estas cosas existen. Es como todo, siempre digo, las cosas hay que tenerlas en cuenta, ese es su trabajo con su cabeza, tener en cuenta las cosas. La mayoría de las causas de gota son idiopáticas. Hay causas en las cuales encontramos un déficit enzimático, por ejemplo, de la HGPRT, de la hipoxantina guanina fosforilosiltransferasa. Sí, pero son los menos esos casos. Y de hecho, ni siquiera, si no son de juventud, de cuando es chico el individuo, cuando es grande, esos déficits enzimáticos ni siquiera los buscamos. O sea, directamente medicamos al paciente, le hacemos la dieta sin el ácido úrico y que siga su vida. Con esto quiero decir que del otro 10% que me quedan de casos, la mayoría de las veces no encontramos una causa. Sí, un paciente que tiene insuficiencia renal, sí, ese también. La insuficiencia renal puede tener una hiperuricemia, por supuesto. ¿Está bien? O sea que ahí tengo dentro de ese 10% tengo en esa bolsa, tengo también el que tiene insuficiencia renal. O el que tiene déficit en un transportador, sí, bueno, pero ese lo tengo que diagnosticar con genética y no es lo habitual, no hacemos la genética para esto. Entonces, quiero decir que la mayoría de las veces son idiopáticas. Y los casos que sí sabemos, o podríamos saberlo, generalmente tampoco los diagnosticamos de certeza. Generalmente, a veces sí, pero generalmente no. Así que, en definitiva, la gota es un trastorno debido a esto, y esto es todo. O sea, y a esto como todo. O sea que no hay este fue la causa o la... ¿Se entiende? Y de hecho, muchas veces, la causa es idiopática porque aunque la busquemos no la encontramos. No porque no la buscamos, sino porque la buscamos y no la encontramos. Es decir, la excreción está normal de ácido úrico, el metabolismo no muestra ninguna alteración específica y sin embargo el individuo acumula el ácido úrico. Bueno, probablemente hay algún déficit en alguna circunstancia que cuando estudiamos no se evidencia y está, pero no la encontramos. La cuestión es que entonces lo que tenemos es el aumento de ácido úrico. Ahora, el aumento de ácido úrico no se llama gota. ¿Cómo no se llama gota? Sí, no se llama gota. Pero si me acabas de decir que... No, yo no dije que el ácido úrico, el aumento del ácido úrico se llama gota. Yo dije que para que haya gota tiene que estar el ácido úrico aumentado. No dije que se llama gota. A ver, explícame un poquito, Charlie Brown. Bueno, cuando tengo aumento del ácido úrico, tengo hiperuricemia. Pero, y eso para complicar un poco la situación, no todas las hiperuricemias dan gota. Es decir, que yo puedo tener el ácido úrico elevado y no tener gota. ¿Está bien? O sea que aumento del ácido úrico no se llama gota, se llama hiperuricemia. La hiperuricemia puede estar o no acompañada de uricosuria. Con o sin uricosuria. ¿Qué es uricosuria? Exceso de urea en la orina, no. No, urea no. Ácido úrico en la orina. ¿Está bien? Uricosuria sería ácido úrico en la orina. La hiperuricemia puede estar o no acompañada de uricosuria. Nosotros cuando vimos cálculos dijimos también que incluso puede haber hiperuricemia que causa uricosuria y otra que no. Y habíamos dicho que las que causan uricosuria, algunas causan, ¿qué cosa? Litiasis. ¿Está bien? Bien, hiperuricemia. Ahora, la hiperuricemia, con o sin uricosuria, entonces puede generar gota.
¿Y de qué dependerá que se genere la gota o no? Porque en algunos pacientes se genera la gota y en otros no. ¿Qué es lo que hay de especial en un paciente que tiene gota respecto de otro que no la tiene? ¿Por qué un paciente tiene gota y por qué otro paciente no tiene gota? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Bueno, entonces tenemos que definir en qué consiste la gota. Porque hasta ahora hablamos del metabolismo del ácido úrico, pero no hablamos de la gota en sí. El ácido úrico tiene la capacidad del ácido úrico de formar cristales de urato monosódico, es decir, de ácido úrico con sodio. ¿Está bien? Se pueden formar urato monosódico. Ese urato monosódico, entonces gota, hiperuricemia puede producir gota. Entonces acá, perdón, el urato monosódico, para que haya gota, el urato monosódico tiene que precipitar. En eso consiste la gota. No es hiperuricemia de por sí, sino que es la sintomatología que trae la hiperuricemia. ¿Y en qué consiste esa sintomatología? En diversas cosas que vamos a contar ahora, pero que están relacionadas con la precipitación del ácido úrico. O sea que la gota requiere de precipitación. Precipitación de ácido úrico. Bueno, perfecto. ¿Y por qué precipita el ácido úrico? Mayormente la causa inicial, lo que tiene que ver con la precipitación, es obviamente la sobresaturación. Es decir, que la persona tiene que tener más ácido úrico de lo esperado. Pero ojo, porque resulta que hay casos donde hay gota sin una hiperuricemia marcada. Ojo, Como ven, en esto vale todo. Ven como la medicina tiene eso. Dice, bueno, entonces la gota es cuando tenés el ácido úrico alto. No, porque puedes tener ácido úrico alto y no tener gota. Bueno, entonces tengo el ácido úrico alto y tengo gota, para este caso, entonces es porque el ácido úrico precipitó porque había mucho. Sí, es verdad, pero ojo, porque hay algunos casos en los cuales hay precipitación sin que haya niveles muy elevados. Eso a veces uno le hace un análisis al paciente, tiene síntomas de gota, pero el valor de la gota, del ácido úrico, le da relativamente normal o normal. Y uno duda realmente si se trata de gota o no. ¿Está bien? Bueno, pero nosotros en eso no nos metemos porque es una cuestión médica que es aparte. Pero para nuestros casos particulares, para lo que tenemos que aprender, que es lo que aparece en los libros, entonces sí, aumenta el ácido úrico, produce gota, que consiste en una precipitación, y esa precipitación se da primero por sobresaturación. Pero la sobresaturación sola no alcanza. Tiene que haber algo más. ¿Y qué es algo más? La temperatura. Cuanto más frío, cuanto a más frío se expone a las concentraciones de ácido úrico, mayor es la posibilidad de que precipiten. Como suele suceder con muchos compuestos. Cuanto mayor es el frío, más precipitan. Ponemos agua con azúcar, el azúcar tiende a precipitar más cuanto más frío hace. No solo eso, sino que también las modificaciones de pH lo hacen precipitar al ácido úrico. Cuanto más ácido es un medio, mayor probabilidades tiene de precipitar el ácido úrico. O sea que no es solamente la sobresaturación, sino que tiene que haber otras condiciones para que se produzca la precipitación, que es la gota misma. ¿Está bien? O sea que ahí vamos mezclando más cosas todavía. Ahora, el cuerpo tiene líquidos y la sobresaturación se puede producir en todos los líquidos corporales. ¿Está bien? Pero los líquidos de las articulaciones,
es decir, el líquido articular, es decir, el líquido sinovial, es un lugar donde el ácido úrico tiene mayor tendencia, o tiene una mayor tendencia a precipitar. O sea que el ácido úrico puede precipitar en cualquier fluido, pero en el líquido articular tiene mayor probabilidad de hacerlo. Bien. Entonces, si la hiperuricemia se prolonga, si la hiperuricemia tiene condiciones adecuadas, entonces puede producirse la precipitación. Ahora, el líquido sinovial es un lugar donde puede haber mayor precipitación, mayor saturación, y esto tiene que ver con ¿qué? Con que el líquido articular tiene menor temperatura que el resto del cuerpo. Incluso el líquido articular de los miembros inferiores, y más todavía en invierno, puede llegar a temperaturas de 20 grados. ¿Cuál es la temperatura del cuerpo? 36 grados. 36,5 son la temperatura de un termómetro, pero adentro del cuerpo hay 37 grados, 37 y monedita, dentro del organismo. Nosotros tomamos la temperatura con un termómetro en la axila, pero si tomamos la temperatura con un termómetro en el recto, la temperatura nos da 37, una gotita más. Y si la tomamos en la sangre, también 37, un poquito más, ¿de acuerdo? En la boca también, es decir, nosotros porque tomamos en la axila, pero dentro del organismo mismo, o sea, dentro de los músculos y todo, hay una temperatura de 37 grados. Y las articulaciones pueden tener temperaturas de 20 grados. Entonces esa temperatura baja, la circulación más pobre que tiene, o sea, el líquido articular tiene una pobre circulación, es decir, el líquido va circulando. Y como es un ultrafiltrado de la sangre y contiene el ácido úrico, entonces le da mayor probabilidad a que esas sobresaturaciones generen los precipitados. Entonces, los precipitados se producen en las articulaciones no por casualidad, sino porque hay una tendencia, pero no es el único lugar donde se producen las precipitaciones. ¿Y dónde más se puede precipitar ácido úrico? 3 palabras tiene la respuesta. ¿En qué lugar del cuerpo se puede precipitar ácido úrico? 3 palabras. Sin repetir y sin soplar. Una es en. Muy bien. En todos lados. ¿Está bien? El ácido úrico se puede precipitar en todos los lugares del cuerpo y se les ocurre. Pero tiene una mayor tendencia a precipitarse en las articulaciones, por esto que le digo, en las diferencias de temperatura, o en lugares donde la circulación se lo permite. Y los lugares donde hay 2 lugares donde la circulación le permite al ácido úrico precipitarse más que en otro lado, y le permite bueno, asentarse ahí, que son los músculos y los riñones, a los cuales daña. Daña porque ocupa un lugar, daña porque ahora vamos a ver qué daño produce el ácido úrico en sí, ¿está bien? Entonces, porque produce daño local, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocupa un lugar? Bueno, porque ocupa un lugar y porque produce daño local, que ahora les explico cómo. Ahora, los cristales entonces, porque a veces pasa, pacientes que tienen dolores de músculos y consultan por eso. Sí, me duelen las pantorrillas y sabe qué, no sé cuánto, y me duele un poco la parte de atrás del muslo, y no sé, y se va el dolor y vuelve, uno le hace la uricemia y le da un valor alterado. O a veces no, a veces da más o menos normal. Y uno lo sospecha y le dice al paciente que tome medicación para el ácido úrico, después conversamos, y el paciente toma la medicación para el ácido úrico y se le van las molestias. Entonces quiere decir que puede precipitar en los músculos. También puede precipitar en los riñones. En los riñones, en la membrana basal, se puede acumular. Ahora,
¿Cómo qué precipita el ácido úrico? El urato monosódico. Precipita como un cristal, en forma de cristal. Y si yo digo la palabra cristal, y digo se precipita y deposita en los tejidos como cristal, automáticamente en nuestras cabezas, quiero suponer, aparece una imagen, que es la de cómo produce daño inicialmente. ¿Cuál sería el daño inicial que produce el depósito de cristales en un lugar? ¿Qué opinan? Opiniones. Rompe cosas, rompe tejidos. ¿Cómo? No hace como una rotura de los tejidos. Exactamente, como si fueran cristales. Los cristales, si no, corten un cristal o un vidrio de sus casas y pásenselo por el cuerpo a ver qué opinan. No lo hagan, pero quiero decir que se pueden imaginar lo que sucede, por supuesto. Eso mismo que se imaginan es en miniatura lo que sucede en las articulaciones, en los músculos, en el propio riñón. Los daños de los depósitos de ácido úrico en el riñón no son a corto plazo, sino son a largo plazo. Y el inicio del proceso es que los cristales empiezan a producir daño literalmente en forma inicial en los lugares donde se precipitan. Entonces, precipitación por sobresaturación, temperatura pH y producción de lesión local. Ahí entonces tenemos la gota ya más o menos descrita. Pero no termina ahí la cosa. Porque resulta que los cristales generan con esas rupturas procesos inflamatorios y procesos productores de anticuerpos, de activación del sistema inmunitario. Se producen anticuerpos y se estimula la cascada de complemento. Es decir, que el ácido úrico causa daño no solamente porque directamente puede rasgar o lastimar los tejidos, sino que además induce un proceso inflamatorio que ya a esta altura del año es evidente que tiene que producir algo, un proceso inflamatorio, porque ya sabemos que los procesos, que la mayoría de las enfermedades de nuestro cuerpo son procesos inflamatorios. La mayoría de nuestras enfermedades, no sé si hay alguna que no tenga asociado algún proceso inflamatorio. La inflamación que estudiamos el primer día no la estudiamos de casualidad, la estudiamos porque está en todas las respuestas que se les ocurre. Y acá está en otro caso. Entonces, los cristales de ácido úrico, por supuesto, inducen la atracción de neutrófilos, es decir, de células blancas, por un lado. Por otro lado, inducen la formación de anticuerpos locales y por el otro lado, inducen la activación de complemento. Ahí está el daño del ácido úrico. No solamente en que se precipita en un lugar y puede producir un daño, sino que los cristales de ácido úrico pueden iniciar procesos inflamatorios locales, ¿no es cierto?, que atraen a su vez más todavía, que atraen más procesos, es decir, empieza a haber un proceso, vienen macrófagos, los macrófagos empiezan a comer los cristales de ácido úrico, se rompen esos macrófagos o neutrófilos, lo mismo, y atraen más neutrófilos que se comen, a los propios neutrófilos que se comieron el ácido úrico, más los cristales que queden. Bueno, nada, se empiezan a liberar entonces productos de la inflamación, ¿no es cierto? O sea, enzimas, de lisosomas, factores de crecimiento, factores de activación celular, bueno, y todo eso entonces es lo que produce daño, es decir, se produce una inflamación relacionada con esa liberación de cristales. Más allá de que los cristales, por supuesto, pueden dañar de por sí, ¿está bien? Entonces, hay liberación de sustancias. Y las sustancias inflamatorias no solamente perpetúan la inflamación, sino que además de perpetuar la inflamación, producen factores que pueden dañar de por sí los cartílagos articulares, pueden dañar de por sí la articulación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque inducen liberación de proteasas. Puede ser, por ejemplo, algunas interleucinas, como la 6, la 8, inducen la producción de proteasas, y esas proteasas empiezan a degradar el cartílago, que está hecho de proteínas, por supuesto. Entonces se degrada el cartílago y eso causa más daño todavía. Entonces,
El daño es un daño inflamatorio producido por la precipitación de ácido úrico, o sea, el daño es un daño inflamatorio y un daño directo, por el corte, como el rasgado, como quieran llamarle. Entonces el daño es un daño directo e inflamatorio producido por la precipitación de ácido úrico, que se da por sobresaturación, condiciones de temperatura, de pH, en individuos que tienen un aumento, en general, un aumento del ácido úrico en su sangre. De eso se trata la gota. ¿Se entiende cómo fuimos cerrando todo para que nos cierre en una explicación muy simple de qué se trata entonces la gota? Ahora, ¿qué pasa con la gota? Es decir, ¿qué pasa con la gota si uno la deja, si uno deja el ácido úrico? Bueno, la gota va a tener periodos en que el paciente no va a tener nada y periodos en los cuales va a haber precipitaciones lo suficientemente intensas como para generar el proceso inflamatorio que trae molestias. O sea que la gota va a tener periodos críticos, es decir, periodos de manifestación, y luego va a tener periodos intercríticos, es decir, periodos en los cuales no hay manifestación de la gota. Es decir, que va a tener las dos situaciones, la situación de que está manifestándose y la situación en que está no manifestándose, que no se manifiesta. Entonces, la gota se va a desarrollar así a lo largo de toda la vida, pero con una salvedad. Si uno deja la gota a libre albedrío, corre el riesgo de que los tejidos empiecen a dañarse. Es decir, puede haber daño de los tejidos a la larga porque, porque hay procesos inflamatorios crónicos o recurrentes que van dañando los tejidos. Entonces, la gota inicialmente es asintomática. O sea que si uno tiene que decir cómo es la gota, es siempre asintomática, excepto que aparezcan síntomas, claro. La gota es asintomática. Si uno la deja libre albedrío, podría durar asintomática toda la vida, podría ser, pero ojo porque se están acumulando daños por los cristales que se van acumulando, aunque no nos demos cuenta. Bien. Pero, de asintomática, en algún momento presenta síntomas. ¿Está bien? Y a eso le llamo, cuando presenta síntomas, le llamo acceso de gota aguda, que suele ser una artritis gotosa. ¿Por qué? Porque ese acceso de gota aguda no es más que la expresión de lo que está pasando en la acumulación. Y como el lugar donde mayormente o con mayor facilidad se acumula el ácido úrico y da síntomas en la articulación, entonces suele llamarse artritis gotosa aguda. Pero no quiere decir que la artritis gotosa aguda es la única forma en que se presenta la gota, porque podrían ser dolores musculares. ¿Se entiende? Podría ser que la gota, el acceso de gota aguda podría estar relacionado con dolores musculares en vez de articulares. Pero bueno, entonces tengo gota asintomática, gota aguda, acceso de gota aguda, que también muchas veces le llama artritis gotosa aguda porque está representando el proceso articular. Luego viene la gota intercrítica, que va entre los periodos críticos o periodos agudos, es decir, el paciente remite su gota, que suele pasar, porque por más que tenga el paciente, hoy tiene uno un acceso de gota y desaparece, y siempre va a desaparecer, ¿está bien? Va a tardar más o menos, va a desaparecer. Entonces, gota intercrítica, ¿está bien? Y la gota crónica sería cuando esto persiste a lo largo del tiempo. Y luego hay que aclarar que hay un estado específico que se llama gota tofacia crónica, y es la gota crónica que presenta los tofos. ¿Y qué es el tofo? Es la inflamación de la articulación tarso metatarsial, no, metatarso-falángica del primer dedo, que es bien característica, o sea, del ángulo. Y se hincha el dedo gordo.